porque no alcanzaron. Y por supuesto hay notas separadas, una nota en la teoría y una nota en la práctica. Quiere decir que si tienen aprobada la práctica, van a recuperar solo teoría. Si tienen los dos aprobados, siguen de largo, cursando. Y si tienen los dos desaprobados, claro, pero y si tienen las dos, teoría y práctica, desaprobadas, sigan cursando, porque tienen la posibilidad de recuperar ese examen. O sea, no se bajen de la cátedra, de la materia, perdón, no se bajen de la materia, de la comisión. Síganla hasta el final, que aquel que realmente necesita recuperar tenga todos los elementos como para estar mejor posicionado cursándola el año que viene. ¿Por qué? Porque pasa el verano, se olvidan, después viene enero, febrero, cuando llegan a marzo o principio de abril a cursarla de vuelta, ya no me acuerdo de nada. No. Yo les diría que toda la persona que tiene que recursar tenga todos los elementos. Después ustedes eligen con qué profesor inscribirse. Siempre cuando les digo, a ver, no sé con quién inscribirme, busquen profesores que den clases, que no falten, que cumplan horarios, que cumplan con la entrega de los trabajos, ¿sí? No el WhatsApp, porque hay muchos profesores que no quieren compartir el celular y la verdad, honestamente, en algunos casos tienen mucha razón. No compartir, porque con ustedes no he tenido ningún inconveniente, una educación y un respeto increíble toda la comisión. La respuesta de ustedes fue excelente para mí en cuanto a prestar atención, estar presentes, cada vez que tomo la lista, que la guardo, no que la tomo. La cantidad de personas que se presentaron a dar el examen, esto es que no es que dejan para más adelante o huyen, no, se presentaron a dar examen y eso es importante. Pero hubo otras comisiones, y hay otras comisiones, de hecho hubo una comisión que tuve que decirles basta, salgo del grupo, porque son maleducados, no sé por qué, de dónde salió, yo creo que tiene que ver con esto de la pandemia, chicos, hay un poquito de adhesión en el ambiente. La gente está aburrida, está cansada, y si encima tenemos obligaciones, todos, ustedes tienen que pensar que el profesor que tienen ahí adelante también tiene sus obligaciones. Y si bien no es un trabajo esencial el de contador, yo no recuerdo haber parado de trabajar en estos 7, 8 meses. Porque la verdad que las presentaciones no se corrieron, ganancias, bienes personales, IVA, todas las presentaciones continuaron con los mismos vencimientos, a lo cual seguimos trabajando. Y a pesar del trabajo, la videoconferencia, tratando de ser lo más pedagógica posible con los pocos elementos que tenemos, que es compartir la pantalla, y no les di trabajos domiciliarios porque cuando la comisión es bastante numerosa, el tema de la corrección se hace complicado, nada más. Entonces, yo opté por darle los ejercicios, dar los temas, mandarles un ejercicio para que ustedes resuelvan y después hacer la autoevaluación. Porque en la autoevaluación surgen todas las dudas, surgen esto, era de acá, con razón. Yo se lo escuché, profesora, decir 30 veces esto, pero ahora lo estoy viendo mejor con el asiento. Y es verdad. ¿Por qué? Porque ustedes lo hacen mal, yo les doy el correcto y cuando empiezan a corregirse, ahí ustedes están compenetrándose y concentrándose con el ejercicio. Y eso les queda. Eso ya va en el presencial y en el no presencial. Bien, entonces, para los que llegaron tarde, el jueves de la semana que viene la devolución de las notas, los exámenes y a ver en qué condiciones están. El lunes próximo, este lunes que viene, Susana Ayala, la licenciada, va a dar una clase muy completa sobre toda la parte teórica de bienes de uso. Entonces yo hoy voy a empezar con bienes de uso, pero no quiero que me escuchen, no tomen nota, solamente presten atención. Voy a ir casi a toda la parte teórica por arriba, porque Susana va a darla muy completa el lunes que viene, y les va a dar el archivo para que ustedes lo tengan como respaldo para volver a leer en sus casas la teoría de bienes de uso. Pero yo voy a hablar sobre el rubro en general y voy a terminar con una explicación en un Excel, como de costumbre, sobre todo lo que es bienes de uso, para que estén bien posicionados el lunes que viene para escuchar la clase de Susana. Y por supuesto les voy a dejar, como siempre, un ejercicio. ¿Arranco por los complicados? Bueno, un ejercicio complicado. Si lo entienden bien, si no, intentan hacerlo, y si no, lo van a ver conmigo después de que el jueves que viene de las notas Paola, seguimos nosotros con bienes de uso.
Bien, hablando de bienes de uso, es un rubro importante. Importante en cuanto al monto también. Fíjense que una sociedad puede tener dinero en efectivo, una sociedad tiene dinero en el banco, tiene rodados, pero cuando hablamos de un inmueble, estamos hablando de valores significativos. Bueno, si en los bienes de uso tenemos un inmueble, en el activo tenemos un volumen o un importe significativo dentro del rubro bienes de uso. ¿Qué son bienes de uso? Aquellos bienes que aportaron los socios o dueños o que compraron una vez entrando en actividad la empresa, cuyo objeto final sea ser utilizados. Quiere decir que si compro un rodado para la venta, va a ser un bien de cambio. Si compro una flota de rodados para alquilársela a la remisería de enfrente, va a ser una inversión. Si compro los rodados para utilizar en la empresa, utilitario, camiones, son rodados. Van registrados dentro del rubro bienes de uso. Entonces, como estos bienes de uso son de monto significativo, de mucha necesidad y sirven muchísimo para llevar adelante a la empresa, se llaman capital de trabajo. Quiere decir que, imagínense, una empresa que produce, dentro de este capital de trabajo tenemos un elemento fundamental que serían las maquinarias. Herramientas y maquinarias sería fundamentalmente el material de trabajo o capital de trabajo de una empresa que produce, una industria. El resto de las empresas siempre tienen bienes de uso, tal vez no tan importantes, pero tan útiles para ser utilizados, valga la redundancia. Estanterías, escritorios, sillas, o sea, vamos a mentalizarnos. ¿Qué son bienes de uso? Bienes que la empresa compra para utilizar. Entonces algún que otro alumno me dijo, bueno, pero yo también compro materiales de oficina, artículos de librería y los utilizo. Resma de papel, tóner, sacapunta. Bueno, ahí vamos a una característica fundamental de los bienes de uso, que deben tener una utilidad o una vida útil superior a un año. Quiere decir que si lo que estoy comprando lo voy a usar, sí, tienen razón, pero es un sacapunta. Se desgasta, se consume en el año. El importe es poco significativo, su vida útil no es superior a un año, no es un bien de uso, es un gasto. Gasto de librería. El tóner, ¿cuánto puede durar el tóner? Una resma, ¿cuánto puede? En una empresa donde, bueno, ahora ya, señores, tengo que decir que ya no se imprime. Sí, es un gasto, sí, Javier. Pasa a ser un gasto, por lo tanto, dentro de gastos de librería vamos a poner la resma, el tóner. ¿Qué más? Gastos de librería. Los lápices, los viromes, los sacapuntas, los liquid. En una oportunidad, escuchen esto, en una oportunidad crucé palabras con alguien donde me dijo que tenían bienes de uso un sacapunta, pero que no era un sacapunta común, era un sacapunta que estaba amurado a la pared, que era de metal, que tiene los agujeritos para distintos tamaños de lápiz. No sé si se consigue, ¿no? Una reliquia, pero un sacapunta impecable. En realidad ese sacapunta amurado a la pared pasaba a ser una instalación. Primero, el valor era importante. Segundo, la vida útil era eterna. Eterna, unos sacapuntas, no sé si se consiguen, pero deben ser reliquia. Después también vinieron esos lápices que tienen esa punta finita, 0,5, que se coloca y se reemplazó el lápiz manual. Bueno, hubo muchos cambios, entonces el sacapunta perdió importancia. Pero ese sacapunta en particular, amurado a la pared, que tenía una vida útil superior, ese no era un gasto de librería. Bueno, entonces vamos bajando. Bienes de uso. Los voy a utilizar. La importancia para mí, para la empresa como objetivo final es que va a ser utilizado. No se va a alquilar a terceros, no se va a vender, ni se va a dejar abandonado. Es decir, ahí voy a la palabra abandonado. Compré una maquinaria, es un bien de uso. La tengo en un rincón y no la puse en marcha. Ese bien de uso todavía no se desgasta, sigue siendo un bien de uso. Está dentro de los bienes de uso, dentro del componente o de la composición del rubro de bienes de uso, pero no se desgasta. Entonces vamos a esa característica de los bienes de uso. Con el uso se desgastan. Otros pierden valor sin utilizarlo. Tienen las amortizaciones ahora. Claro, bueno, entonces para paliar esa situación de desgaste
pérdida de valor, a ver, desgaste, pérdida de valor, amortización, deterioro, agotamiento. Todos esos términos que ustedes encuentren en cualquier bibliografía, que los invito a leer porque bienes de uso es muy extenso y la verdad amerita que ustedes lean porque es mucho más completo lo que dice un libro que lo que podamos decir Susana y yo. Así que los invito a que vayan a leer cualquier cosa que tengan por allí dentro de la bibliografía que subimos nosotros o la que tengan ustedes en su biblioteca. Bienes de uso. Vida útil superior a 1 año. Se desgastan con su uso, lo cual amerita mostrar ese desgaste contablemente. Para eso vamos a utilizar el sistema de amortización. Creo que Fowler le llama deterioro. Bueno, después me voy a acordar con qué nombre utiliza. Porque cuando ustedes recuerden, van a llevar la contabilidad de una empresa, arman un plan de cuentas. Si al desgaste de los bienes de uso lo llaman deterioro, utilizarán la cuenta deterioro o deterioro acumulado. Si la llaman amortizaciones, utilizarán la cuenta amortizaciones a amortizaciones acumuladas, cuando amorticen el bien de uso. ¿Qué va a ser? Para las empresas que llevan contabilidad y tienen que responder o cotizan sus acciones en la bolsa o son sociedades que que forman grupos, llevan balance mensual, se amortizará todos los meses. Para las empresas pymes, empresas familiares, empresas que presentan un balance al año, la amortización será en oportunidad de cerrar el balance. Está anualmente. Quiere decir que los ajustes de amortizaciones se harán en las pequeñas y medianas empresas a fin del ejercicio contable, una vez al año. Las empresas que cotizan en bolsa tienen que presentar balance oficial general cada 3 meses. Por lo tanto, las amortizaciones, todo lo que tengan que hacer lo van a hacer cada 3 meses. Van a hacer un balance final oficial cada 3 meses. Lo que por ahí en una empresa chiquita se hace una vez al año. Bien, entonces, dijimos también el valor del bien de uso. Si tengo un bien de uso, por eso que cuando se compran herramientas, se registran como banco de herramientas. O sea, una herramienta, un destornillador, podríamos mandarlo a gastos, gastos gasto, herramienta gasto, como esa. Pero si tenemos un banco de herramientas lleno de destornilladores, válvulas, pinzas, etcétera, se activa como un banco de herramientas. Por lo tanto, herramientas también se incorporan. Entonces, vida útil superior a 1 año, desgaste, fundamentalmente que sean para el uso. Entonces, están dentro de bienes de uso. Si estamos hablando que los bienes de uso van a tener una vida útil superior a 1 año, no va a ser un activo corriente. ¿Está claro? Es un activo no corriente. Por excelencia es un activo no corriente. Es importante que sepan bien todo lo referente a este rubro, porque cuando vayan a técnicas de evaluación, como es un rubro no monetario, es sujeto a ajuste por inflación. Entonces tienen que tener bien claro qué es un valor de incorporación, qué es un desgaste, qué es la vida útil total, restante transcurrida, qué es el valor de recupero, cuándo se amortiza, cuándo no, qué saldo me queda, y vamos a ver también, pero con un caso muy simple, un anexo A. Quiere decir que ese rubro, no solamente estamos reatentos en cómo se va a registrar su valor de incorporación, sino que vamos a estar atentos a las altas, compras nuevas, a las bajas y al saldo que queda luego de hacer las amortizaciones que ya traía antes acumuladas y la del ejercicio. ¿Qué significa? Que terminaremos confeccionando un anexo que se llama anexo de bienes de uso o anexo A. Ese cuadro es un cuadro complementario al balance. O sea, en el balance, ¿se acuerdan que yo les dije las partes? Bueno, la carátula, la memoria, el estado de situación patrimonial, el estado de resultado, el estado de evolución del patrimonio neto, el anexo A. ¿Qué voy a hacer en el anexo A? Voy a agrupar dentro del rubro bienes de uso todos los rodados que tengo, los edificios que tengo, las herramientas que tengo, yates, aeronaves, maquinarias, todo lo que sea bienes de uso va a estar ahí agrupado y voy a tener
los valores de al inicio, los que me costó en su momento la compra de cada uno de ellos, que voy incorporando, entradas, altas, compras, que se dio de baja, y se dio de baja un rodado porque compramos uno nuevo, entra el nuevo, se da de baja el viejo, y allí donde van a tener que prestar atención es si le estoy dando de baja a un rodado, también le tengo que dar de baja a las amortizaciones acumuladas que originó ese rodado. Entonces acá tenemos dos temas a tomar en cuenta. El tema del rodado en sí y el tema del desgaste que ya hemos registrado año a año mediante el uso de las amortizaciones acumuladas. Entonces, este rubro es un rubro importante por excelencia en cuanto a su monto. La ubicación en el balance es de activo no corriente, y vamos a ver también, que lo van a ver más detenidamente con Susana, los distintos métodos que existen para amortizar. Entonces, ahora son 44, voy a compartir con ustedes un Excel que voy a continuar la explicación por allí. Darío, te voy a preguntar si se ve bien. Bien, ¿se ve? Ahí va cargando. Ahí me tardo un cachito. Sí, profe. Ahí está, perfecto. Sí, a ver, profe. Bueno, entonces, ¿por qué quiero que me sigan a mí acá? Porque yo, como soy eminentemente práctica, entonces dije, bueno, vamos a la parte práctica. ¿Quedó claro conceptualmente que es un bien de uso? ¿Que no voy a cargar una resma de papel como bien de uso? ¿Quedó bien claro? Vida útil superior a 1 año, es un activo no corriente, se usa y a la vez tiene un desgaste. Y ese desgaste se va a ver reflejado contablemente mediante el uso de las cuentas, y allí uso dos cuentas, amortizar, y ahí voy a poner amortizaciones más amortizaciones acumuladas. Entonces, esto que estoy poniendo yo acá, que lo voy a marcar en amarillo, es lo que sería el trabajo de investigación que me gustaría que ustedes vayan a ver de cualquier texto, que es valor de incorporación. Valor de incorporación es un término que lo utilizamos mucho con la compra de bienes de cambio, mercadería, ¿recuerdan? Bueno, vamos a utilizar los mismos conceptos utilizados en la compra de bienes de cambio. El valor de incorporación de un bien de uso se va a conformar de precio de factura, neto de amortizaciones, más gastos inherentes. Entonces, voy a poner acá, recuerden que este machetito después se los paso. Esto va a ser precio de factura, menos bonificaciones, y las hay, más gastos inherentes. Entonces, el valor de incorporación de un bien de uso dentro de la contabilidad de la empresa va a estar dado por la conformación del valor de incorporación. ¿Cómo? Igual que con la compra de bienes de cambio. Precio de factura. Estoy comprando una maquinaria. Bien. ¿Cuánto sale? El proveedor me da una factura. Si me hace una bonificación, recuerden que va restando. ¿Y qué gastos inherentes? Y acá, cuando hablo de gastos inherentes, vamos a ver que en cada caso hay un gasto inherente diferente. El más complejo por ahí, el más completo, no complejo, es el de maquinarias. Pero, por ejemplo, si compro un rodado, el precio de factura va a ser el de la concesionaria. Si me hacen bonificaciones, se las resto. Me mandan a sacar la patente, a patentarlo. Si el rodado es 0 kilómetros, no me dejan sacarlo de la concesionaria si no lo patento. Por lo tanto, un gasto inherente es el patentamiento. También la concesionaria es muy probable que me cobre gastos administrativos, gastos de no rodamiento. Todos esos gastos van sumados al rodado. ¿Qué quiere decir? Que no uso cuentas de pérdida. Van sumando al costo del rodado. Fíjense que normalmente cuando la gente habla te dicen, el rodado ¿cuánto vale? 1.200.000. Y puesto en la calle, ¿escucharon eso? Este rodado, que la concesionaria te lo vende por 1.200.000, puesto en la calle es 1.500.000.
¿A qué se deben esos 300.000? Patentamiento, donde pago tasas, donde pago impuestos, gastos de sellado, honorarios del gestor, si no me la hago yo, no hago el trámite de patentamiento, y los gastos administrativos que me cobra la concesionaria cuando me entrega la carpeta, aparte del precio de fábrica, me va a cobrar sus gastos y sus comisiones, etc. Por lo tanto, el rodado sería el valor de puesto en la calle. ¿Está? Entonces, ahí ya mismo hemos incorporado los gastos inherentes o gastos directamente asociados a la compra del bien, como quieran llamarle, porque por ahí se cruzan con otro profesor que utiliza otra terminología. Yo uso la palabra gastos inherentes y otro profesor dice gastos directamente asignables a la compra. Es lo mismo. En instalaciones también, de repente hay instalaciones que las puedo hacer yo porque dependen de un tornillo, dependen de un pegamento, y lo puedo hacer yo. Pero si de repente me compro un aire acondicionado, necesito un técnico para instalar el aire acondicionado. ¿Sí? ¿Está? Entonces vine de Coto con un aire acondicionado que lo pagué 25.000 pesos y cuando llamo a un instalador, porque me doy cuenta de que tengo que hacer un agujero en la pared, colocar un cable con determinado tipo de resistencia, etcétera, llamo a un colocador, en un instalador, 5.000 pesos me cobra. Por lo tanto, ¿cuánto me salió? ¿En cuánto voy a activar o a tomar como valor de incorporación al aire acondicionado? El precio de costo de Coto más los gastos de instalación. Van a ir sumados y no se usa la cuenta gasto de instalación, sino va a ir en este momento, qué sé yo, aire acondicionado. Aire acondicionado por el total, precio de factura, neto de bonificaciones, más los gastos del instalador. Y, ojo, que si lo compré en el Coto de Tortuguitas para venir acá, me cobran un flete de 1.000 pesos, también va sumado al aire acondicionado. Vieron que ahora estamos con el Cyber Monday y, bueno, la gente está comprando, y ahí en la posibilidad dice, bueno, retiro desde, envío al domicilio o retiro desde la sucursal que compro. Y van a ver que los envíos a domicilio no bajan de 700, 800 como mínimo, sería la base, de ahí para arriba, hasta 1.500, 1.800 pesos. Eso va sumado al costo de incorporación. Bien. Herramientas no hay mucho gasto de instalación porque las compro y las uso. Muebles y útiles también se compran y se usan. ¿Por qué? Porque silla, mesa, estantería móvil, todo lo que tengamos que no esté adherido al piso, a la pared o al techo, lo vamos a considerar muebles y útiles. ¿Está? Tienen movilidad, gozan de movilidad. ¿Y qué quiere decir ahí? Al lado tiene una columna que es vida útil. Cuando llego ahí te lo digo. Vamos, mirá, Darío, estamos por valor de incorporación. Lo voy a poner en blanco para que vean que vamos agotando las instancias. Valor de incorporación. Muebles y útiles. Dije que goza de movilidad, por lo tanto, qué sé yo, me compro una PC, que antes era una instalación, y ahora me compro una PC y la cargo en el baúl del auto, vengo a mi casa, la conecto y la instalo directamente. A lo sumo, algunos software, pero tampoco, es todo muy ágil. Así que tiene poco gasto de incorporación que deba activarse. Cuando yo digo gasto de incorporación que deba activarse, estoy diciendo, en otros términos, los gastos inherentes van sumados al costo del producto que estoy comprando. ¿Quedó claro? Por favor. Sí. Darío, fíjate si alguien me pone algún mensajito por escrito. A ver. Porque sos vos el único que está ahí presente. Hace un silencio total, Belén Chávez. Profe, no veo nada. Voy a salir y volver a entrar. Y sí, pobre, sí. Decirle que lo haga de los dos métodos de Belén Chávez. Espera que le escribo por acá, por el grupo. Que ingrese. ¿Cómo se llama? Contabilidad básica. Contabilidad. Es este. Hola, Belén. Te sugiero que entres con el celular y con la computadora a ver si podés ver, porque estoy explicando un tema de bienes de uso, ¿sí? Y es importante. Así que me gustaría que vuelvas a intentar a ver si podés lograr ver lo que estoy compartiendo.
Bien, ya le mandé un mensajito por el WhatsApp. Sigamos, inmuebles. Acá nos vamos a algo que es un poquito más caro, ¿sí? Compramos un inmueble. ¿Cuáles son los gastos? Difícilmente me hagan una bonificación cuando estoy comprando un inmueble, no sé, algún arreglo puede haber tal vez con la inmobiliaria, que si yo le pido una rebaja, pero ya no sería una bonificación, sino estamos hablando de bajar el precio de costo directamente, ni siquiera bonificación. Este edificio se vende en tantos millones de pesos, bueno, pero yo estoy dispuesto a pagar estos millones de pesos. Si le sirve al vendedor, bueno, estamos negociando el costo de incorporación. ¿Qué gastos inherentes tiene el inmueble? Bien, la escrituración, señores, porque ya sea los rodados que pasan por el registro de la propiedad, el registro del automotor, o los inmuebles que pasan por el registro de la propiedad, ambos son bienes registrables. ¿A qué se llaman bienes registrables? Aquellos que aparte de la factura por la compra, llevan un registro adicional que acredita la identidad de la cosa. ¿Está? ¿Cómo demuestro que yo soy el dueño del inmueble? Exhibiendo el título de propiedad. Más allá de la factura, de lo que me cobraron, el título de propiedad. ¿Cómo demuestro que el rodado me pertenece? Con el título de propiedad, que es el dominio, que es un papel. Es un papel donde me dice todos los datos del auto y todos los datos del comprador, y ese papel está refrendado por un registro público, ¿sí? El registro de rodados es público. Y ellos dan fe que cuando es un rodado usado, está el comprador y el vendedor y firman delante del empleado, ¿eh? Así que eso da fe de que el rodado es mío. Bien. Ahora, voy a seguir acá antes de entrar con el tema de amortizaciones. Si no hay dudas sobre el valor de incorporación, es fundamental que lo sepan y que lo tengan bien claro. ¿Por qué? Porque si se equivocan al registrar el valor de incorporación, van a tener en el balance o sobrevaluado, si se equivocaron en más, o subvaluado, si se equivocaron en menos, un rubro. Y los valores son importantes. Entonces, recuerden que valor de incorporación son precio de factura menos bonificaciones más los gastos inherentes. Y ahora me voy a maquinarias, que lo dejé para lo último. ¿Por qué? Porque maquinarias tiene ciertos complementos de valor de incorporación. Voy a hacerles un ejemplo un poquitito descabellado, pero que es real. Compro la maquinaria en el exterior. Entonces me dicen que me la dejan en el puerto de Buenos Aires, la maquinaria, libre de gastos, o sea, la factura del proveedor de la maquinaria va a ser precio de factura, el valor de la maquinaria en el puerto. Ahora, yo estoy acá. Entonces yo estoy acá en zona sur y necesito traer esa maquinaria, o sea, voy a necesitar flete, acarreo, porque la maquinaria es muy pesada, está dentro de un container, seguramente voy a necesitar una pluma para que lo levante y lo ponga dentro del fletero, y si es muy cara, voy a contratar vigilancia satelital, o le voy a hacer un seguro de robo de maquinaria en tránsito, desde que sale del puerto de Buenos Aires hasta que llega al depósito de mi empresa. A ver. Impuesto de importación. Los aranceles que le vamos a pagar en la aduana, más todo el trámite de aduana, más los honorarios del despachante de aduana que interviene. Y a ver, también vamos a agregarle algo. Llegó anoche a las 10 de la noche la maquinaria. Bien, si llegó tan tarde, es muy probable que yo tenga que pagar una noche de depósito para el almacenamiento de la máquina, no lo voy a traer de noche, entonces es muy probable que pague el alquiler de una noche en los depósitos estatales de la aduana, ¿está? O sea que ya ahí tengo gastos de aduana, aranceles impositivos, depósito, alquiler, flete, acarreo, seguro de la maquinaria en tránsito, vamos a seguir sumando, vigilancia satelital, llega a destino. Hoy a la mañana llega la maquinaria a mi depósito y necesito que la gente me baje la maquinaria y a su vez necesito amurar la maquinaria y, ¿cómo se llama? Acondicionar la sala donde va a estar la maquinaria para evitar ruidos molestos. Entonces voy a hacer una base
voy a necesitar materiales y albañiles, todos gastos inherentes que van sumados al costo de la maquinaria. No obstante ello, no termina. Una vez que está amurada, instalada, reacondicionada, lista como para usar, necesitamos la intervención de un administrador de software, a una persona que se dedica a toda la parte de los software, la instalación de los software, el mantenimiento y la instalación del software. ¿Por qué? Porque esta maquinaria funciona con un programa. Si el programa no lo acondiciona la maquinaria, yo no la puedo prender. Entonces, también están los honorarios del técnico que me acondiciona la maquinaria para que ésta se considere puesta a punto. Entonces, Entonces, ¿cuándo se tiene que registrar? Cuando una vez que ya esté todo, ya para arrancar la máquina. Exacto, puesta a punto. Puesta a punto se llama. Ya está. Se fueron todos y me dijeron, ya está la maquinaria, puesta a punto. Préndala, señor. Entonces la enchufo y aprieto, claro, la enchufo y aprieto la palanquita o lo que tenga que apretar y ahí está. Y ahí registro. Claro. De hecho, ocurre con muchos de los elementos que se utilizan en las empresas de producción, ¿sí? Hay herramientas también complejas. ¿Sí? Porque desde que la compras hasta que esté a punto pueden pasar una semana, 2, no sé. Sí, pueden pasar 10 días. Y puede haber muchísimos gastos, ¿está? Y tal vez tenga que refaccionar algo de lo que tengo en el depósito porque la maquinaria no entra, o porque necesita más correntada de aire, o porque necesita mayor potencia de una trifásica y tengo que hacer toda la instalación eléctrica para acondicionar la maquinaria. Todos los gastos inherentes hasta que la maquinaria esté puesta a punto forman parte del costo de la maquinaria. ¿A dónde se van a mandar? A la cuenta maquinaria. ¿Está? Bien. Si quedó claro y no hay dudas, continúo. Vida útil total. Voy a poner la sigla acá en mayúscula. Vida útil total. La vida útil total es lo que de alguna manera en uno de los métodos utilizados, que se va a llamar el método lineal, se le da una determinada vida útil a cada uno de estos bienes. ¿Qué es esta? Decimos que la vida útil total de un rodado en el método lineal, es de 5 años. ¿Quiere decir que pasados 5 años se autodestruye? No. ¿No sirve más? No. ¿Quiere decir que antes de los 5 años puede autodestruirse? Sí. Lo que el método nos permite a nosotros hacer balances comparativos con el mismo método de amortización. Entonces, todos optamos por esto, calcularle la vida útil al rodado en 5 años. También AFIP atiende este tipo de necesidad de calcular en 5 años. Entonces, decimos que la vida útil total del rodado es de 5 años. Por lo tanto, durante 5 años vamos a amortizarlo. Vida útil de una maquinaria, si usamos el método lineal, se considera normalmente 10 años. Instalaciones 10, herramientas 10, muebles y útiles 10, inmuebles 50 años y equipos de computación puede ser 3 o 5 años. Bueno, 3 o 5 años. En realidad, hoy se está utilizando 5 años prácticamente, pero hubo una época en donde tenías una 286 y salía la 386, y tenías la 386, salía la 486, y así cambiaban los modelos, entonces tenías que cambiarlo porque no podía ejecutar los programas que utilizabas para trabajar. En este momento no existe esto, gracias a Dios. Por suerte, así que yo les diría que casi 5 años. Cuando hablo de equipo de computación, estoy hablando del software y del hardware, los dos. Estoy hablando del programa que se ejecuta dentro del equipo y del aparato en sí, de la computadora en sí, o sea, la parte material
Física es el hardware. La parte tecnológica de programación, que la que le da órdenes al sistema de qué es lo que debe hacer y cómo, es el software, que son los programas. ¿Y por qué se amortizan junto con los equipos de computación? Bueno, a ver, señores, hay programas que valen muchísimo más caros que un equipo de computación, que se compran para ser ejecutados con el equipo de computación. Por lo tanto, son complementarios. Se amortiza el equipo y se amortiza el software. Bien. Vida útil total. Vida útil transcurrida. También, yo le pongo siempre la T chiquitita. Vida útil transcurrida. Es la vida útil que ya transcurrió. Es decir, si compré hace 5 años el rodado y pasaron 3, la transcurrida son 3. La transcurrida al comienzo del ejercicio o balance, ¿sí? O sea, ahora después lo vamos a ver con el ejemplo. Lo van a ver más claro con números. La vida transcurrida de cada uno de estos bienes de uso al comienzo del ejercicio. Eso es la vida transcurrida. Vida útil restante. Vida útil restante. Es la que falta. Es la que falta para terminar de ser amortizado el bien. Es decir, si ya amorticé 3 años, la vida útil restante son 2. ¿Por qué? Porque el rodado son 5 años en total. Valor de recupero. Valor de recupero es el valor que voy a recuperar finalizada la vida útil del bien. El valor de recupero se puede medir por porcentaje, si algún ingeniero me lo da como dato, o podemos estipularlo con la empresa. Por ejemplo, un valor de recupero en un edificio sería la recuperación de los herrajes, de los vitrós, de los pisos de mármol de Carrara, de la madera de Petiribí de las escaleras. O sea, un edificio llega a su vida útil total y si se va a demoler en algún momento, tiene como valor de recupero todo aquello que se puede rescatar y recuperar del valor del inmueble. ¿Está? ¿Lo decimos nosotros? No. En general, algún ingeniero industrial, ingeniero civil, un ingeniero industrial con respecto a las maquinarias, nos dirá, por ejemplo, esta maquinaria tiene un valor de recupero de $10.000. ¿Y a qué se debe? Y porque el ingeniero nos dice, aunque no la uses el día de mañana la maquinaria, los componentes en su interior son de cobre y bronce, que de acuerdo al peso y la cantidad del material que tiene, se va a recuperar ese cobre y ese bronce. Valor de recupero, y pongo acá la palabra cobre, bronce, y acuérdense que es maquinaria, y también pongo una barrita, y en el caso del inmueble pongo vitró, ¿qué más puede haber? Mármol de Carrara, Carrara, sí, mármol, Carrara. Qué sé yo, maderas, no sé qué decirles, madera, etc. Vieron que cuando se demuele un edificio hasta se vende el escombro se vende. Los herrajes, claro, herrajes. Entonces me dicen, pero yo soy contadora, yo qué sé de esto. Sí, yo tampoco sé. Por lo tanto, si no hay un ingeniero o alguien que me lo indica, yo no voy a tomar el valor de recupero. El tema es que si tomo valor de recupero, no se amortiza. ¿Por qué? Porque lo voy a recuperar. ¿Sí? Acá voy a poner al cierre. Cierre del ejercicio, vida útil total, según método lineal. Cuando hablamos de vida útil total de los bienes, estamos hablando del método lineal, porque hay otros métodos para amortizar. Recuerden que de esto van a tener más clases, o sea, tampoco quiero que me estén escuchando a mí todo esto que les estoy tirando mucha información. Les pido que después vayan a leer para ampliar y lo van a complementar con la clase de Susana, pero hay mucho para hablar sobre esto, ¿sí? Amortizar. Amortizar, vamos a utilizar las cuentas amortizaciones y amortizaciones acumuladas. Los métodos,
alguien que está entrando. A ver, un segundo. Segundo que voy a admitir Tomás Forte. Bien. A ver, entonces, amortizar es mostrar el desgaste por el uso del bien o el transcurso del tiempo. A veces se amortiza porque la misma tecnología me dice esta maquinaria ya no sirve más porque produce 1000 unidades en una hora y hay una maquinaria que traje de Japón que produce 1 millón en una hora. Entonces, esas amortizaciones no tienen que ver solamente con el uso, sino el desgaste, la pérdida de valor, ¿sí? El deterioro, la pérdida de valor en su utilización económica del bien de uso. Amortizar, métodos, método lineal. Según kilómetros recorridos, según unidades producidas, según horas hombre, o según, según energía eléctrica, según kilowatt consumido. ¿Cómo se pone kilowatt? Me parece que, sí, se ve, sí se pone ahí. Bien, esos serían los métodos, ¿eh? Vamos a remarcarlo. Entonces, acá vamos a usar las amortizaciones, que son una cuenta de pérdida. Amortización es una cuenta de resultado negativo, R menos SD. Y la cuenta amortización acumulada. Son dos cuentas que ya vamos a agregar a nuestro plan de cuentas, que es regularizadora del activo de saldo acreedor. ¿Qué significa La amortización es una cuenta de pérdida. Si yo digo que se desgasta el rodado un 10%, un 20%, bueno, mando a pérdida un 20%. Entonces, amortización, me combina C, es una cuenta de pérdida. ¿Va al cuadro de resultados? Sí, señor. Después vamos a ver a qué parte. Sí. Contame. ¿Alguna pregunta? Bueno, sigo. Y la amortización acumulada es la contrapartida de la amortización, que lo que hace es mostrarse debajo del bien de uso que le dio origen el desgaste restando. ¿Y por qué restando? Porque vamos a tener lo que yo llamo acá valor neto residual. El valor neto residual es el valor del bien luego de haberle detraído las amortizaciones acumuladas. Es el valor de origen menos las amortizaciones acumuladas al cierre. Y ese es el valor neto residual. Algunos autores lo llaman valor residual, valor neto restante, valor neto residual. ¿Qué quiere decir? Que al bien en cuestión, cuando le resto mediante la amortización acumulada el desgaste producido durante los últimos, por ejemplo, 3 años y me paro al cierre del ejercicio, digo que el valor económico de este bien ya no es 10.000, sino es 5.000. ¿Por qué? Porque tiene la mitad de su vida útil amortizada. Entonces, su valor neto residual va a ser igual al valor de origen, el valor con que lo compré. Valor de origen, valor de incorporación es igual que valor de origen, ¿eh? A ver dónde puedo poner. Valor de origen es igual a valor de activación. Es igual. Valor de activación, ¿qué otro término usé? Valor de incorporación. Me va a poner incorporación. Sacarle el igual porque si no me va a poner otra cosa. O sea, valor de origen es lo mismo que valor de incorporación o valor de activación. Incorporación o valor de activación. ¿Y cómo se compone el valor de incorporación o de activación?
Precio de factura neto de bonificaciones más gastos inherentes. Bien. Valor amortizable. El valor amortizable de un bien es su valor de origen menos el valor de recupero. ¿Por qué? Porque si dijimos que el valor de recupero no se amortiza, porque es un valor que vamos a recuperar, entonces se lo restamos al valor de origen y no lo amortizamos. El valor amortizable es el valor del bien. ¿Cuál es? Su valor de incorporación menos el valor de recupero, que como no se desgasta, que como se va a recuperar, no se amortiza. A ver, ¿qué término me estoy? Valor de recupero, ya lo pusimos. Los métodos, todo esto que está acá es importantísimo para que lo tengan como ayuda a memoria y que vayan a ampliar información sobre esto, ¿sí? Bien, entonces, estos años que están acá, lo único que hacen es decir, si vamos a un rodado a amortizarlo en 5 años va a ser igual al 20%. Quiere decir, bueno, la amortización va a ser igual a un 20, a ver si me queda así, 20%. La amortización en 10 años de un bien que tiene 10 años de vida útil va a ser un 10% por año. Previo restarle su valor de recupero. Y así sucesivamente copiar, ya que estos son iguales. En este de 50 años va a ser un 2%. El inmueble evidentemente se usa durante mucho tiempo, ¿sí? Y acá va a ser igual, un 33% o un 20%. 33 o 20%. Vamos a agregar el porcentaje. 33 o 20 según el método que haya elegido, 3 años o 5 años, ¿sí? Van a encontrar a muchos autores que en vez de utilizar, en el cuadro se utiliza el porcentaje, por lo tanto, cuando yo confecciono un anexo A, tengo que informar el porcentaje de amortización. Pero ustedes van a encontrar algunos autores que para sacar el 20% van a hacer este cálculo. Valor de origen, van a hacer valor de origen dividido años, 5. Y acá van a hacer valor de origen dividido 10. Y acá van a hacer valor de origen dividido 50. Y les va a dar ese porcentaje, les va a dar lo mismo. O sea, o tomo el valor de origen y lo divido en 5 años, o le calculo el 20% a ese valor de origen, previo a haberle restado el valor de recupero si corresponde. ¿Me van entendiendo hasta acá? Sí, profe. ¿No hay preguntas por allí? Profe, yo tengo una pregunta. Sí. Donde dice métodos, que dice lineal, barrita, S, la S en cada una, ¿qué significa? Según. O sea, el método lineal es el que toma en cuenta la vida útil. Entonces vamos a agregarle, espera, método lineal, vamos a poner acá, según barra vida útil total. Mientras que si yo tengo camiones, no voy a usar el método lineal y voy a mostrar el desgaste del camión teniendo en cuenta los kilómetros recorridos. Según los kilómetros recorridos voy a amortizar los camiones de la empresa de transporte. Si estoy en una empresa industrial, claro, se confunde tanta barra, ¿no? A ver, vamos a ver. Esperen que les voy a sacar las barras, porque si no, acá lo voy a... Sí, no, se confunde. Ahora... Claro, el método lineal toma en cuenta la vida útil total. En una empresa de transporte voy a tomar los kilómetros recorridos. En una empresa de industria que produce productos, valga la redundancia, que fabrica, que produce, voy a tomar según las unidades producidas. Una maquinaria se desgasta en función de las unidades que produce. O las horas hombre de trabajo,
o según los kilovatios consumidos. Depende de la maquinaria, si el ingeniero mecánico o el ingeniero mecánico va a ser, me dice, mire que esta máquina se desgasta según la cantidad de unidades producidas. Entonces me dice, la vida útil total de esta maquinaria son 120 millones de pares de zapatos, por ejemplo. Quiere decir que me está dando como data de que esta máquina, cuando produjo ya 120 millones de zapatos, es como que estaría agotando su vida útil. Entonces yo voy a tomar ese parámetro y voy a decir, bueno, se desgasta 120 millones de pares de zapatos. ¿Cuántos pares de zapatos produjo al cierre de este ejercicio? Y voy a desgastar en función de los pares que realmente produjo. En el caso de los camiones, un camión depende de los viajes que hace al norte. Si hay mucho ripio, tal vez se destartala antes, pero qué sé yo, si viaja al sur el camión y tiene una vida útil de 3 vueltas, cerca de los 400.000 kilómetros, la vida útil del camión. Entonces yo voy a decir, el precio del camión lo voy a dividir por los 400.000 kilómetros y lo voy a multiplicar por los kilómetros recorridos al 31 de diciembre, si es que cierro balance el 31 de diciembre. Entonces lo que voy a hacer es mandar a pérdida el desgaste, ya no en una vida útil lineal, que está establecida por porcentajes, sino algo más coherente. ¿Qué desgaste tuvo el camión en función de los kilómetros recorridos? ¿Qué desgaste tuvo la maquinaria en función de las unidades producidas? O de las tiene que ir al mecánico es otra cosa, ¿no? No, pero los gastos de mecánico son un gasto. Olvídate, ya eso es un gasto y lo contabilizás como gasto. Lo que estamos evaluando acá, claro, el mantenimiento del camión es una cosa aparte. Estamos hablando en porcentaje general, ¿cuánto se banca este camión, por ejemplo? Claro. Y eso te lo dicen. Yo tengo empresas de transporte que cuando compran en Loncowe, en los camiones, se dice que es un camión que soporta tantos kilómetros, por ejemplo. Te lo ponen como una referencia. Esto no quiere decir, el dueño cuidó el camión tanto que ese camión, ¿sabes qué? Dura 20 años. Hay gente que tiene camiones de 1980, camiones de 1980, 1987, que están municipalizados y refuncionan. Quiere decir que el dueño ese le hizo mantenimiento, le hizo mecánica, seguramente le hizo motor, le hizo chapa y pintura. Esos son todos gastos. Gastos de mantenimiento durante el uso del camión. ¿Está? Lo que hablamos acá es pérdida de valor, no el desgaste, sino una pérdida de valor. Entonces, cuando hablamos del método que no es el lineal, decimos que es mucho más detallista, amortizar en función de un desgaste más aproximado a la realidad, y no decir que todos los camiones duran 10 años. No, porque el camión que fue al sur dura tal vez 10 años, pero el camión que fue al norte con el ripio, el calor, con esto y el otro, no dura tanto toda su estructura. Igual esto es, a ver, Darío, esto me lo dicen a mí los dueños y los ingenieros, yo no tengo ni idea. Lo que dura realmente y cómo lo tratan también. Bien, entonces, a ver, son 10:04, quiero ver las caras, quiero ver las caras y compartimos de vuelta la imagen. A ver, si hay alguien que escribió. Yo lo intenté, pude entrar y se ve bien. Bueno, arañas. Javier Romero. Si me pusiste arañas, me habrás querido decir instalaciones, ¿no? Mirá, está bien lo que él dice, porque cuando estamos armando una empresa y compramos los fluorescentes, todo lo que va, ay, se quemó una lámpara, todo lo que va adherido al techo. Por eso que una vez un profesor me dijo, vos recordá esto, la diferencia entre un mueble y útil en instalación es un tornillo, es un cemento o es un neopren. Porque tiene que ir adherido a la pared para que pase a ser instalación. Acá Javier me dice arañas, y lo que va adherido al techo, con los focos, las arañas, las cosas que van adheridas. Yo tengo, por ejemplo, un archivo, y el archivo no es un mueble que se corre, sino es un mueble que va murado a la pared, es una instalación. Si tengo una escalera que se corre al costado, así es una instalación, que va atada, que va agarrada a la pared. Si tengo una escalera que la abro en 2 hojas, la guardo y después la llevo al fondo o al depósito,
eso es un mueble inútil. Si tengo una, ¿cómo se llama? Alfombra en toda la oficina adherida con pegamento al piso, es una instalación. Si lo que compré es un caminito arriba de la alfombra, es un mueble inútil. Entonces, sí, Javier, tu respuesta es que sí. Cuando se hace un gasto sobre el bien, aumenta su vida útil. Bueno, a ver, Ivana, el tema es más complejo de lo que vos planteás. A ver, si yo hago un gasto sobre un bien, es un gasto. Si yo pinto el bien, es un gasto. Le tapo las rayaduritas, le pongo pastina, cemento blanco, cemento, es un gasto. Ahora, si yo al bien le estoy incorporando, por ejemplo, hablamos de un edificio, vidrios espejados, escaleras antiincendio por afuera, equipos de ascensores, todo eso no es un gasto. Eso se llama mejora. Y esa mejora puede que aumente la vida útil del bien, porque la mejora lo que hace es mantener un poco más años la vida útil del bien, o puede que no aumente la vida útil, pero aumenta el valor del bien. La diferencia entre el gasto y la mejora es que el gasto se eroga en el ejercicio y se va al resultado. La mejora aumenta el valor del bien, por lo tanto se activa. Ivana, ¿está contestada tu pregunta? Ivana tiró la pregunta y se durmió. Bien, Ivana. Bien, a ver, Jonathan, Camila, Daniela, ¿nadie tiene una consulta? Cornalo, Nadia, Estefanía, Leandro. ¿Nadie tiene una consulta para hacer? Tan clara y tan precisa fue. Mire, cuando nadie me pregunta nada y yo después digo, oh, ¿qué pasó en los exámenes? ¿Cómo me han mentido? ¿Cómo me mienten? Yo digo, vergüenza ninguna, porque yo no tengo memoria para acordarme el apellido del que me está preguntando 30 veces lo mismo, no me doy cuenta. Por ejemplo, acá Victoria Gómez seguro que no la voy a olvidar porque es hincha de Boca. Yo soy de River, Victoria. Yo soy de River. Te acompaño, profe. Se condenó. Vamos, mira Nadine cómo se despertó. Sí. Vamos, Nadine, sí. Entonces, por ejemplo, a Victoria... Se condenó sola. Al fin encontré a alguien, profe, vamos a compartir momentos. Acá no hay, por favor, anoten en el chat todos los que son hinchas de River, DNI, apellido y nombre. Dale, profe, ya te paso. Bueno, chicos, menos mal que ahora empezó un poco el fútbol, porque si no estoy tan... Contabilidad, impuestos y liquidación de sueldos me tienen saturada. Bueno, a ver, ahí después vamos a entrar también en tema con liquidación de sueldos, y si ustedes prestan atención y se ponen las pilas para hacerme preguntas, porque a ver, yo les tiro, a ver, me ofrezco, mire, yo soy perito en los tribunales, en todos los fueros hace 35 años. Me gusta toda la parte laboral, o sea, si ustedes no aprovechan mi presencia, aparte de explicarle los asientitos de liquidación de sueldo, hacerme consulta, se la pierden ustedes, se la pierden, porque si viene alguien a hacer consulta, factura, está, en cambio ustedes es gratis. Cuando veamos sueldos, aquellos que trabajan vendrán con dudas y no quiero que estén ahí muertitos. Profe, ¿los cursos que se dan de liquidación de sueldo sirven? ¿Son buenos? Sí, sí, todo, mira, todo sirve. Y después vas a sacar conclusión si es bueno o no es bueno. ¿Por qué? Porque vos vas a hacer de todos los cursos lo que ellos te dan más lo que vos leas. Más lo que googlees y busques. Más lo que googlees y busques. O sea, si yo voy a liquidar sueldos en este momento, voy a buscar la escala salarial del sindicato, porque todos los meses cambia. Claro. Si hay modificaciones en la ley, voy a buscar la ley y las modificaciones, porque siempre hay algún... No, fíjate que con pandemia se cambió un poco el tema de lo laboral, apareció la doble indemnización. O sea, nunca te vas a quedar con lo que te den en un curso. De hecho, si hiciste un curso excelente el año pasado, hay un montón de cosas que el año pasado no te las dijeron. Una de ellas, por ejemplo, la doble indemnización. ¿Entendés? O sea, es muy dinámico. Toda la parte de derecho laboral es muy dinámica. De hecho, yo cuando me toca un informe complejo, difícil o algo así que tiene que ver con las ART, empiezo a llamar a los abogados. Che, ¿qué modificaciones hay? ¿Se cambió el salario base? ¿Se cambió el cálculo de la indemnización por la ART?
yo misma consulto, porque siempre hay cambios. Entonces tengo el equilibrio entre las leyes y el abogado, porque el abogado inicia la demanda, entonces yo necesito la información. Y de los abogados de las dos partes, del que inicia la demanda y el que contesta la demanda, porque yo voy a estar en el medio, y ahí me voy a la ley. Y ahí googleo y ahí busco, y después utilizo mi criterio profesional. Ahora, si te enseñan a hacer sueldos con un software y te limitan ese software, yo como que tengo un odio muy particular contra ese programita que se llama... Ay, díganme el nombre de un programa que está... Tango. No. Yo calculo que para todos los que enseñan encontraron ese software en forma gratuita y les viene bien como elemento, escucharlos, velos. Para mí no es práctico, pero para mí, tal vez vos mañana liquidás con Tango todos los sueldos y dicen, sos el hombre más feliz del mundo, porque le enganchaste la vuelta. A mí me gusta mucho Begerman, programas como Catedral, y después yo en una oportunidad a los chicos en la facultad los llevé al área de computación a armar un plan de cuentas con un programa gratuito que se llama Exubio, que lo bajé de la nube. Exubio, es gratuito, tiene lo mínimo indispensable, pero para practicar balance ustedes, joya. Claro, y cuando entras a un software, siempre tenés que conocer las características de ese software, cómo manejarlo para poder cargar. Porque acordate que, ¿qué es un software? Que estábamos hablando de las computadoras. La computadora es una cajita cerrada. Sí, que recibe input, información. Acá en el medio procesa esa información con un software. Si el software no está bien implementado, el output o salida de información es una porquería. ¿Está? Entonces, es importante tener un hardware que funcione, que sea rápido, que tenga buena memoria, que vaya rápido. Pero, ¿qué es más importante? Tener un buen software que cuando yo, como persona interesada, que sería usuaria, necesito información, tengo que cargar esa información, input se llama, carga de información, ese software me registre, por ejemplo, las liquidaciones de sueldo como corresponde y cuando salgan bien los asientos de sueldo y los recibos, por ejemplo. ¿Está? Por eso que yo les dije ahí cuando estábamos viendo, de amortizar se amortiza tanto el hardware como el software. Son complementarios, ¿sí? Y a veces yo con una computadora sola, sin ningún programa, no hago nada, absolutamente nada. ¿Está? De hecho, el Office es el que me permite en este momento, por ejemplo, usar Word para hacer redacción de textos, el Word, y el Excel para hacer todo tipo de cálculos. El Excel es una maravilla, señores, porque yo puedo abrir 3 o 4 pantallitas y conectar, hacer hipervínculos entre una pantallita y otra, y me toma los datos de aquí y me ahorro muchísimo trabajo manual. Lo mismo que los balances se hacen con un software. ¿Quién hace balances manuales hoy? Y bueno, tiene que ser una empresa con muy poco movimiento, una venta y una compra al año, que no tenga empleados, puede ser. Si es tan simple y es tan chiquita y gana tan poca plata, no sería sociedad anónima. Pero una sociedad compuesta por socios con movimiento, rotación de inventario, con empleados, necesita un software para sacar un balance. Imposible hacerlo manualmente. Lo mismo que la mayorización, el sistema. Una de las preguntas que yo agregué, creo, en la teoría, era, digo, a ver si estos saben para llegar a un balance puedo prescindir del mayor. Creo que era una de las preguntas teóricas. Sí, si no era importante. Ya que es obligatorio, el mayor les puse, pero si no lo usamos podemos lograr llegar a un balance, a lo cual tenían que poner a falso por donde lo miren. Si yo no mayorizo las cuentas, no puedo hacer un balance, no llego. Aunque el libro mayor no sea obligatorio, yo me lo hago obligatorio, porque si yo no mayorizo, no tengo el saldo de las cuentas. Si no tengo el saldo de las cuentas, no puedo armar el prebalance. ¿Qué saldos tengo? ¿Qué pertenece al activo? ¿Qué al pasivo? ¿Qué es resultado? ¿Qué es ganancia? ¿Y cómo llego al balance? Entonces hay cosas que son fundamentales. Bueno, ahora que les vi las caras, vamos a continuar con el archivito ese, si no tienen preguntas para hacer. Lo que hice yo recién es darle una clase un poco, como suelo decirle yo, muy práctica, muy por arriba. Después Susana va a complementar esto, ella seguramente preparó un archivito muy prolijo que ustedes lo van a leer y que a su vez también van a ampliar la información.
Aquel que se atreve a leer Fowler Newton es el más completo. El que no se atreve va a buscar alguna de las bibliografías que les recomendamos, son más simples. Yo no le diría que compren, no compren ningún libro, pero sí busquen bibliografía gratuita, porque bienes de uso, todo lo que hay en teoría es lo mismo de siempre, ¿eh? Y los métodos siguen siendo los mismos, ¿eh? Que haya nuevo dentro de bienes de uso, y lo nuevo dentro de bienes de uso de hace 2 años en esta parte es el ajuste por inflación que se implementó nuevamente, pero es un tema de técnicas de evaluación, no es un tema de contabilidad básica, así que tampoco se los voy a tomar, no voy a perder tiempo en explicárselo, porque aparte es un lío. Ajuste por inflación no, revalúo técnico que se hacía y se sigue haciendo en algunas empresas en particular, pero ya es un tema muy específico. Todo lo otro de bienes de uso, de cualquier bibliografía, les sirve. ¿Por qué? Porque meter todos estos contenidos y estos conceptos, ¿qué es la palabra amortización? ¿Por qué es una pérdida? ¿Qué es la amortización acumulada? ¿Dónde se expone? Y van a ver que conmigo van a lograr, si Dios quiere lo logro todos los cuatrimestres, que aprendan a armar un anexo de bienes de uso, que se llama en algunos lados anexo A y en otros lados se llama anexo de bienes de uso, que es una pavada. Bueno, una pavada una vez que están un poco más duchos. Voy a compartir el mismo archivo que vimos recién, lo voy a compartir. ¿Se ve? Sí, profe, se ve. Entonces acá, porque yo se los voy a pasar y lo que quiero es que entiendan, a ver, qué quise decir con esto. A ver, ¿qué les puse acá? Ejemplo, se compra un rodado, puse ejemplo, se compra un rodado 50.000, patentamiento 10.000. ¿Por cuánto ingresa el rodado? Rodado, ahí acá le voy a poner valor de incorporación. Bien, el valor de incorporación de este rodado es 60.000, 50 más 100.000. ¿Está claro? Bien. Sí. Entonces, acá comprado en el 2019, 60.000, otra vez es lo mismo, el mismo asiento, no sé, está bien, lo repetí, no sé para qué. Bien, este rodado tiene un valor de recupero de 20.000. Ah, porque hice acá, en este lado, esto lo hice el cuatrimestre pasado. Este ejemplo que está de este lado, el lado izquierdo, es un ejemplo diferente a la alternativa del lado derecho. Así que me van siguiendo de aquí para abajo, ¿eh? Voy de aquí para abajo. A ver, este rodado tiene un valor de recupero de 20.000. Por lo tanto, a la hora de amortizar el rodado, valor de costo y el valor amortizable va a ser 40.000. ¿Por qué? Porque al costo le resto el valor de recupero. Valor de recupero. ¿Qué le resté? ¿Y qué tengo acá? El valor amortizable. ¿Por qué no amortizo el valor de recupero? Porque lo voy a recuperar. Entonces, el primer año hice 8.000 de amortización acumulada, valor de origen 60.000 menos valor de recupero 20.000, valor amortizable 40.000, desconté el valor de recupero. ¿Y cómo hicimos el cálculo? 40.000 dividido 5 o 40.000 al 20%, que es lo que les expliqué arriba. O tomo o lo divido por 5 o... El valor de recupero vendría a ser como que el rodado me salió 40.000 pesos en vez de 60. No, para nada. Una cosa para no, nada. En absoluto, ojalá fuera eso. O sea, vas a comprar un camión de 8 millones de pesos y te dice, mirá que este tiene fácil un 10% de recupero porque este camión es una masa, que esto, que lo otro. Eso te lo dan como dato informativo, te lo llevas en el oído y se lo pasás a tu contadora para que no lo amortice. Nada más. ¿A vos cuánto te salió el camión? 7 millones, pagaste 7 millones, olvídate. No, Darío, no te hagas, no. Una ilusión óptica es eso. Listo. No tomes nada. Darío. No, y más en este país, olvídate. El valor de recupero es un valor de referencial que me da algún ingeniero, alguna persona entendida en el tema, que me dice, mirá, no amortices esto que no se desgasta. Bueno, genial, entonces no lo amortizo. Lo que es muy probable, Darío, que nadie te diga cuál es el valor de recupero de nada y amortices todo, ¿sí? Es muy probable. Ahora, si estás en una empresa multinacional, todos estos chiches y estas cositas vas a tener que tenerlas en cuenta. Sigo para abajo.
activo, no corriente, primer ejercicio, rodado. Fíjate cómo expongo, Darío, el rodado. 60.000 menos 8.000, valor neto residual 52.000. ¿Está? Esto es valor de origen, esto es amortización acumulada, y esto es valor neto residual. Fíjate que el valor de origen sigue siendo 60.000. Claro. La amortización acumulada se calculó solo sobre 40.000. Y el valor neto residual es el valor económico del bien luego de la amortización. Ahí está. ¿Sí? Estamos usando las siglas. Bien. Entonces, el segundo año, el mismo asiento. Tercer año, mira qué creativo, el mismo asiento. Cuarto año, el mismo asiento. Quinto año, el mismo asiento. Entonces, yo tengo al cierre del quinto año un bien de uso que me costó 60.000, cuya amortización acumulada fue 40.000, y que el valor neto residual es 20.000, y que coincide con el valor neto de recupero. ¿Está? Sí, sí. Bien, me siguieron buenísimo. Entonces, sobre el margen izquierdo, yo acá tendría que sombrear para separar. Acá vamos a sombrear para separar este ejercicio del otro. Entonces, el ejemplo que yo le di sobre el lado izquierdo es un ejemplo que está contemplando un rodado con un valor de recupero. Ahora, voy al margen derecho y digo el mismo bien comprado en el 2019, 60.000. Sin valor de recupero, ¿lo ven acá? Sin valor de recupero, estoy parada acá. Si no tiene valor de recupero, yo voy a sacar el 20% de 60.000. Amortización 12.000. Amortización en el segundo ejercicio 12.000, en el tercero ejercicio 12.000, cuarto ejercicio, y en el último voy a amortizar un peso menos. Un peso menos. Y vamos a ver cómo queda. Valor de origen transcurrido los 5 años en el balance, el valor de origen de 60.000 con las amortizaciones acumuladas de 59.999, me queda un valor neto residual de un pesito. Fíjense, el mismo ejemplo, margen izquierdo con valor de recupero. Margen derecho sin valor de recupero. ¿Cómo se registra? Así, a ver un segundito. ¿Y a qué se debe eso? El peso. Espera. Hola, buen día, Andrés. Dame media hora más que estoy dando videoconferencia a la Comisión 9. Gracias. Te aviso apenas termino. Sí, ¿me decías, Darío? ¿A qué se debe eso del peso? Y que para que no desaparezca, lo dejamos con un valor. Es folclórico, nada. Para que no quede en cero, lo dejamos en un peso. El bien que tiene un peso de valor neto residual es el bien que está totalmente amortizado, contablemente. ¿Está? Miren que le voy a mostrar porque me está el jefe de cátedra de otra cátedra, quiere comunicarse conmigo. Whisky. Sí, pusieron cara de asombro. No, porque seguro que me van a dar trabajo. Y digo, no, estoy ocupado ahora, aguanta un chiquitín. Bueno, vamos a compartir de vuelta la página. Compartir. Entonces, pero miren qué interesante, qué trabajito me mandé el cuatrimestre pasado. Y los chicos lo vieron re claro con esto. Por eso que este archivito, obvio, tengo que ir hablando yo a la par, porque si les mando el archivo así, ustedes no entienden nada. Lo importante es justamente escuchar las clases para poder sacar luego conclusiones cuando lo vean. Ah, ¿te acordás que dijo tal cosa la profesora en ese momento? Bueno. Entonces, acá lo que hice yo fue un anexo A. Y el anexo A, con el formato que les di, acá arriba está numéricamente identificadas las columnas y de dónde sale cada columna. Así que tienen todo armado, ¿eh? Si lo leen y lo miran,
va a ser una joya. Obvio, tomé un solo rodado. Por ejemplo, en el primer ejemplo, el rodado fue una compra alta, 60.000. ¿Bien? Valor al inicio nada porque no lo tenía. Estoy hablando del 2019. Compré el rodado en 60.000. Valor al cierre, 60.000. No hay ninguna compra nueva ni ninguna baja. No vendí nada. Y la amortización del ejercicio es de 12.000, por lo tanto el valor residual es 48.000. Ah, pero tomé el que no tiene valor de recupero, porque la amortización es de 12. Sí. Anexo A, le voy a poner ejemplo, rodado sin valor de recupero. Rodado sin valor de recupero. Uy, se me encimó. ¿Dónde está esto? Mira. Anexo A, ejemplo, anexo A. ¿Por qué se corrió tanto? Ejemplo, anexo A. Ejemplo, rodado sin valor de recupero, ¿sí? Anexo A o anexo, lo voy a poner acá. Anexo de bienes de uso, porque lo pueden encontrar de las dos maneras. Anexo de bienes de uso. Anexo. Pero, ¿qué le pasa a esto? Tengo que correrlo, no sé qué hice. Tengo que correrlo. Paciencia. ¿Quieren estar juntitos? No sé, pero será posible. Bienes de uso. Lo voy a correr más para que entre. Ahí, a ver. Pero, bueno, mira, me cansé, lo saco. Te vas, morite. Lo voy a poner en otro renglón. Entonces voy a poner acá anexo de bienes de uso, ejercicio cerrado en el 2019. Porque lo había comprado en el 2019, ejercicio cerrado, sin valor de recupero, porque la amortización fue de 12.000, que si yo lo hubiese hecho con valor de recupero, la amortización era de 8, elegí el método que está a la derecha. Y armé un anexo A. ¿Qué les voy a dejar este anexo? Para que lo mastiquen. Sencillamente, ¿qué es lo que voy a dejarle? Yo les voy a dejar a ustedes ahora presentado este archivo para que complementen esto que vi hoy con lo que van a leer y con lo que va a ver Paola con ustedes. Y después les voy a pasar ejercicios, pero los ejercicios se los voy a pasar después de la explicación de Paola. ¿Pero por qué? Porque sencillamente se van a marear. A ver, voy a cargarlo, guardar como bienes de uso, primera clase de bienes de uso, y hoy es 5 de noviembre. 5 de noviembre 2020. Así sé que lo archivé bien. Bien, a ver, un poquito toda la historia de los bienes de uso, quería que me la escucharan, porque algunos sí, algunos necesitan el libro y entienden más con el libro, mucho más completo, pero algunos otros entienden más con la explicación que yo les doy, o con la explicación que les da Paola. La idea es que Paola, Susana y yo, las tres tratemos a ustedes convocándolos de que nos entiendan los temas. Algunos entienden más a Paola que a mí, algunos le entienden más a Susana que a mí, algunos me entienden más a mí que a ellas dos. Las tres tenemos que tocar el mismo tema, las tres, por un problema de salubridad, para que entiendan el tema, ¿sí? Y que nada, que después refuercen, siempre tienen que reforzar con la bibliografía. Algo que estos últimos años no lo he conseguido. La inmediatez con que tienen la información, el googlear esto, el googlear el otro, la falta de compra de libros, la falta de lectura de lo físico y lo manual, ha quedado de lado. Y señores, no, les digo que no. A lo sumo leen, si pueden bajar un libro de la pantalla, lo leen desde la computadora, pero no deja de ser un libro. Siempre tienen que ampliar la información de la bibliografía que se propuso en la cátedra, porque es mucho más completo, ¿eh? Y de hecho, la clase que viene, cuando tienen a Susana, si ustedes encontraron en la bibliografía un término diferente al que dije yo, se lo preguntan a Susana. Si no, me lo preguntan el jueves que viene a mí. Pero lo bueno es eso. A veces, si yo
dejé algo de explicarles, que era muy importante, salta cuando ustedes lo preguntan. Y a mí se me escapó, porque mentalmente en mi cabeza es desarrollar el tema y por ahí algunas cosas, por eso armo los Excel, me pongo las palabritas así, a forma de ayuda a memoria, para no olvidarme de decirles qué es una vida útil restante, qué es una vida útil total, qué es el valor de recupero, qué es el valor neto residual. Si yo no les doy la explicación de cada uno de esos conceptos, ustedes después no pueden armar un anexo, no pueden armar un cuadro, no llegarían a nada. Por supuesto, de acá que ustedes se reciban, seguramente tal vez cambie un poco, no sé. Yo desde que me recibí hasta ahora el anexo A no cambió nunca. A lo sumo se le agrega el ajuste por inflación, chicos, nada más. Así que, bien, yo los voy a dejar en libertad, les voy a pasar este archivito y les pensaba dar un ejercicio, pero estaba